Básicamente, esta es la información de nuestro contenedor o nuestro container registry en Oracle Cloud, ¿cierto? Donde la vamos a subir. Previamente me he logueado en Docker, en el container registry. No lo voy a hacer acá por temas para que no se vean las claves por el video. Y ya lo que debemos hacer es subir la imagen. Vamos a subirla o hacerle push al container registry. Hasta este momento no tenemos involucrado Oracle Cloud todavía. Aquí estamos trabajando, pues, nuestro equipo. Acá ya empezamos a subir la imagen. Él empieza a subir. También por temas de tiempo ya habíamos subido una versión anterior, de manera que fuera más sencillo. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra esto en Oracle Cloud. Al hacerle push, con él, vamos a Developer Service, Container Registry. Y aquí debemos tener las imágenes que hemos subido. En este caso, la que acabamos de subir. Entonces, en ese momento, nuestra imagen, aquí está la hora. Creo que las horas aquí está, la que acabamos de subir. Pareciera que medianoche, porque él tiene el horario estándar de GMT0, o UTC0, creo. Entonces, ahora vamos a crear nuestra función. O sea, en este momento tenemos nuestra imagen Docker, podemos crear nuestra función. Ahí sí, se puede hacer también por medio de CLI, de Oracle Command Line Interface. Y eso nos permitiría hacerlo desde comandos. Aquí quisimos hacerlo desde la consola, que es un poco más gráfico y más sencillo. No tenemos que sabernos los comandos. Previamente creamos una aplicación para también ahorrar tiempo. O sea, se debe crear una aplicación. La aplicación no tiene mayor información, pues es el nombre, la red donde va a estar. Aquí vamos a usar esta que ya tenemos. Y creamos la función. Vamos a crearla. Entonces, para crear la función, adicionamos un nombre, el repositorio, o la imagen de donde se va a tomar. En este caso, función app. Y básicamente, ahí le decimos crear. Fn2. Ahí ya tenemos nuestra función. Vamos a probar que la función está funcionando o que se puede ejecutar. Vamos a hacerlo directamente desde el check de Oracle Cloud. Lo tengo acá ya abierto. Me copio de aquí el comando para no... Como era Fn2. La primera vez que se ejecuta, él demora un poco más mientras instancia los recursos. Ahí ya tenemos nuestra función. Si la ejecuto una segunda vez, va a ser más rápido que la primera vez, porque él ya tiene la función preparada. Entonces, aquí ya tenemos nuestra función operando. Entonces, vamos a la siguiente parte del demo. Entonces, vamos acá a los slides. Ya tenemos nuestra función ya tenemos nuestra función creada, y lo que debemos hacer es, la vamos a consumir desde un cliente. En este caso, el cliente va a estar local en mi equipo. Es un programa Java, o sea, no tiene... es un programa local, un cliente local. La función la podríamos consumir desde una aplicación web, una aplicación móvil o cualquier código Java. Quisimos mostrarlo desde un cliente local porque es más general y permitiría llevar ese mismo código a cualquier otro framework de Java. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos unos parámetros que se van a enviar, y junto a la petición tenemos que mandar una llave privada SSL, y ya la función nos devuelve la respuesta, ¿cierto? Básicamente,
o la respuesta en el caso si nuestra función retorna algo, o una respuesta 200 si la función se ejecutó bien, o la invocación, o el método que invoca la función se hizo correctamente. Vamos aquí a ver el código. Tenemos nuestro cliente SDK. En el cliente, si ya, como estamos usando el SDK de Oracle, tenemos que importar esas dependencias. Básicamente aquí tenemos dos dependencias. En este momento estamos usando la 1.19.3, que son las que nos van a permitir consumir la función de una manera nativa, por decirlo de alguna forma, donde le estamos eh, consumiendo la función directamente. Vamos a ver el código. Entonces, es una clase muy básica, una clase local, no tiene framework para no distraernos con lo que nos pueda poner el framework. Básicamente, él crea un provider que nos va a permitir hacer la autenticación o un provider de autenticación, un cliente, y a partir del cliente se invoca la función. ¿Cierto? Básicamente, este código que tenemos acá es el que nos permite invocar nuestra función. Lo podríamos llevar a un servicio REST, o una aplicación empresarial o cualquier otro framework de Java, y lo haríamos de esta forma. ¿Qué es importante tener acá? Y es, para poder invocar la función necesita unos parámetros. Yo aquí, en este método, pues se los envío por medio de un constructor. Vamos a ver aquí los parámetros que se requieren para invocar la función y ya miramos de dónde se toma. Aquí por temas de seguridad, pues he ocultado parte de cada uno de los parámetros. Hemos dejado parte de la ruta para que se, 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 se facilite de pronto quien quiera probar, quien hacer un ejercicio similar, pueda identificar de pronto más fácil los parámetros. Entonces tenemos un endpoint que nos permite, que es la URL donde está la función, un ID de la función, el usuario con el que la vamos a ejecutar, el fingerprint de la clave pública y privada. Aquí tenemos la clave privada, que hay que mandársela, y el tenancy donde está nuestra función. Toda esa información se obtiene desde Oracle Cloud. Vamos a ver aquí nuestra función, FN2. Hay comandos también que permiten obtenerlos, pero vamos a verlo aquí por consola. A veces los comandos nos los aprendemos cuando los usamos mucho. Esas son las ventajas de las herramientas como la consola, que nos ayuda a tener que recordar de memoria los comandos. Regreso un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos el endpoint, ¿cierto? No lo voy a mostrar también por temas de seguridad, pero acá se toma el endpoint. El usuario ID, el user ID se toma del usuario de un usuario de Oracle Cloud. Pues aquí podemos por security, por identity user, vamos al user y buscamos un usuario que la quiera ejecutar. Y me voy a saltar. Todos los parámetros se encuentran en Oracle Cloud, ¿cierto? No los vamos a ver uno por uno por temas de tiempo y lograr ver el proceso completo. Entonces tenemos nuestro cliente, él se va a instanciar o se va a crear con los parámetros. Se va a crear, este no es el cliente. Tenemos nuestro cliente, la clase anterior es el cliente del gateway, que más adelante lo explicaré. Y vamos a ejecutarlo. Tengo acá un método. Básicamente estamos llamando el método que tenemos en el otro lado. En este momento él se va a conectar al endpoint. Demorará unos segundos por el tema de internet, mientras sale de internet en casa y llega hasta allá.
Eh, Aquí vemos la respuesta que me está dando desde la función. Básicamente en esta función, que aunque es muy sencilla, nos costó, no sé, desde el minuto 21, 17 segundos, cerca de 10 segundos. Ejecutémosla una segunda vez a ver qué pasa. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer para que la función se ejecute más rápido, Eudris? Sí, te escucho. ¿Qué podríamos hacer? En este caso, la segunda vez que la ejecuté, se ejecutó en, en un segundo, ¿cierto? ¿Qué se podría hacer para mejorar el tiempo de ejecución de la función? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Algún caché? Eh, pero si cachamos la función, va a ejecutar siempre lo mismo. Quizás una solución para mejorar los tiempos de ejecución sería crear imágenes nativas con herramientas como GraalVM, ¿cierto? Porque recuerda, es Java, mientras sube la máquina virtual, mientras sube la clase y la ejecuta, pasan milisegundos o nanosegundos que quizás con una imagen nativa de GraalVM se podría ejecutar, ¿cierto? En este ejercicio no lo vamos a hacer por temas de tiempo, pero sí comentarles cómo se puede hacer. Básicamente, si queremos hacerlo con GraalVM, lo que tendríamos que hacer es cambiar la forma como generamos nuestra imagen, ¿cierto? Para generar la imagen nativa con GraalVM y ya la subimos al Docker, ahora al Container Registry. O sea que no nos cambia el proceso realmente, no, por eso no nos cambia. Eh, si queremos hacerlo con GraalVM, ¿cierto? Y Hilmer, ¿cómo, si yo quisiera ver las ejecuciones que he realizado de la función, cómo yo Ah, ok, pudiera hacerlo? importante. Porque eso es, es una pregunta muy importante, Audris, porque eh, la mayoría de clouds, o creo que todos los clouds, cobran esos servicios por ejecución. Entonces nosotros tenemos que también no controlar cuántos se han ejecutado, pero sí saber cuántos se están ejecutando, ¿cierto? Porque en teoría, si ponemos una función o un método nuestro en un serverless o función, eh, es porque estamos trasladándole ese servicio al cliente, ¿cierto? Al cliente que consume nuestro software. Entonces, entre más se consuma, pues significa que más clientes estamos teniendo. Pero sí necesitamos de pronto verificar, ¿cierto? Antes de responderle a Audrey, vamos a ejecutar este método, que lo ejecuta varias veces. Vamos a colocar acá, por ahí vi que estaba Alex, vamos a colocar a Alex, y por acá vamos a colocar a Rolando, ¿cierto? Para que se ejecute 5 veces. Entonces vamos, démosle ejecutando, realmente no es. Vámonos al Oracle Cloud, ¿cierto? Otra vez a la consola. En este caso, desde el demo, estamos ejecutando la función esta, la 1, no la que subimos. Él tiene acá una consola gráfica donde nos va a permitir ver las veces que se ha invocado, los tiempos, ¿cierto? Probable que todavía no alcanza a cargar la ejecución de 5 que hicimos allá. Si se presentan errores, en este caso, pues nuestra función, como eso es algo eh, muy básico, no se van a presentar errores, ¿cierto? Tendría que ser eh, que hubiera quedado mal programada la función del método nuestro. Pero acá podemos ver, en este caso, que aquí se han ejecutado 2 veces, acá los tiempos promedios, ¿cierto? Y básicamente esta herramienta nos permite ver, ¿cierto? Entonces, en resumen, que llevamos hasta el momento, hemos subido nuestra función Astro Container, un container, la hemos creado y la estamos consumiendo desde cualquier cliente, ¿cierto? Pero eso tiene una, no sé llamarlo desventaja, pero tiene una característica y es que necesito el SDK de Oracle para consumir la función. Igual, si yo tengo la función en otros cloud, otros servicios, requeriría los SDKs de esas plataformas. Entonces, si yo tengo varios desarrollos que consumen funciones en varios servicios, pues básicamente tendría que tener dependencias de todos los servicios de serverless, ¿cierto? Eh,
Para eso, o sea, pues también existe ya la solución, y es básicamente consumirla por medio de un gateway. Es la parte que Eudris nos va a mostrar. Eudris, si quiere, empieza a tomar el control de la pantalla. Eudris nos va a presentar cómo consumir una función por medio de un gateway, ¿cierto? Y ahí tendríamos, creo que tengo que darle stop Gilmer ya. Ya, tiene ya le que... di stop ya. Ok. En ese momento tendríamos, teniendo por medio de un gateway, usándola por un gateway, no estaríamos sujetos a un SDK específico. Entonces, dale, Eudris. Bien. Me pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, Pueden ver la está Eudris. presentación. Sí, Eudris, Bien, si puedes pues, de pronto darle presentación, Eudris. Presen para ok, verle solo la diapositiva. ok. Eh, bien, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es poner la función como un servicio. En el Oracle Cloud se llama API Gateway. Entonces, básicamente la solución es, lo vamos a hacer en varios pasos. Inicialmente vamos a crear una función, no le vamos a agregar seguridad y vamos a ver cómo la consumimos. Luego de eso le vamos a agregar seguridad utilizando autenticación basada en token. Primero vamos a utilizar, por ejemplo, Okta como el Identity Management y luego vamos a utilizar el mismo de Oracle, el Oracle Cloud Identity. Bien, entonces, lo primero que o sea, ya tenemos la función, en Developer Services vamos a una opción que se llama API Gateway. Wow, me sacó. Pase en vivo. Tenemos que loguearnos nuevamente. Okay. Bien, vamos a Developer Services. API Gateway. Ya vamos a utilizar uno que anteriormente habíamos creado. Entonces lo que vamos a crear es un nuevo deployment. Bien, con el deployment lo que estamos haciendo es exponiendo la función como un endpoint. Entonces le damos a crear un nuevo deployment. Vamos a colocarle el siguiente nombre. Necesitamos esto es un prefijo. Esto viene siendo parte del endpoint. Bien. Y luego tenemos que seleccionar la cuenta que nosotros tenemos por defecto en la cual estamos trabajando. El siguiente paso es crear ya como el método que queremos ejecutar. Y le vamos a decir que lo haga con get. Y en la opción tenemos que seleccionar que es una función Oracle. Cuando seleccionamos que es una función Oracle, nos presenta un listado de las aplicaciones que tenemos. Recuerden que cuando Gilmer estaba creando la función, él dijo que ya teníamos definido la aplicación. Entonces, luego de eso, por ejemplo, utilizamos function.doc. Bien. Él va a crear su deployment.
todavía, bueno, lo está haciendo. Este viene siendo el endpoint. Ya la función la activó. O sea, ya activó el gateway. Ya el deployment está creado. Entonces, tomamos esto de referencia como nuestro endpoint y vamos a ejecutar la ruta del método que nosotros hicimos. Inicialmente vamos a utilizar un cliente REST cualquiera para ejecutarlo. Igual que como cuando Gil me hizo la primera ejecución, miren que la respuesta, que tardó un tiempo la respuesta. Si volvemos a ejecutarla, ahora la hará más rápido. Bien. Básicamente ahí creamos una función, un gateway, o sea, una función la hemos expuesto como un API gateway y la podemos utilizar como un web service REST. Entonces, el siguiente paso es, bueno, ya la tenemos, pero yo no quiero que sea pública para todo el mundo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar, viendo nuestro gráfico aquí, vamos a utilizar un Identity Management. Para este caso vamos a utilizar OPTAP. En OPTAP, usted necesita tener una cuenta de developer para usted hacer su prueba. Esta cuenta dice que es todo el tiempo gratis por el momento. ¿Por qué lo estamos haciendo con OPTAP y no directamente con el Oracle Identity Cloud? Porque, o sea, para que ustedes vean que podemos tener una combinación de varias plataformas y no vamos a tener ningún inconveniente, no vamos a estar atados a ninguno. Bueno, ya yo inicialmente tenía ya yo había creado una. Igual que, básicamente, cuando nosotros creamos la aplicación en OTA, tenemos que decirle si es autenticación para un web service, nosotros necesitamos decirle que sea web. Aquí colocamos las informaciones, le decimos que sea client credential y que sea también authorization code. Bien. Entonces, luego de nosotros crear la aplicación, tenemos que crear un scope. Estas informaciones son necesarias. El scope básicamente lo utilizamos, es una forma de yo ir segmentando a cuáles cosas va a tener acceso, o sea, a cuáles cosas puede acceder. Y eso él lo necesita cuando yo hago la petición, una petición REST, utilizando JSON Web Token, yo necesito mandarle esa información. Entonces, bien, ya hemos creado, tenemos la aplicación. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para agregar la autenticación? Tenemos que decirle que es JSON Web Token. La vamos a enviar en el header, o sea, el parámetro de autenticación la vamos a enviar en el header. Y va a ser el siguiente atributo. El esquema tenemos que dejarlo que sea video only. Podemos tener que tenga acceso anónimo si marcamos esta opción, pero para nuestro caso, a nosotros no nos interesa, no es de nuestro interés. Entonces, yo voy a ir a OPTAP y voy a conseguir estas informaciones.
Tenemos Eutris. ¿sí? No, aquí tenemos dos preguntas, yo creo que las podemos responder de una vez porque vamos Ok, con tiempo, adelante. ¿cierto? Una pregunta que nos hace, vamos aquí ¿Mm? se me hizo, la perdí, estaba en el chat, la hace José Vega. José, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué otros identity provider se pueden usar, que podríamos usar? Bueno, pueden utilizar Okta, Oracle, pueden Auth0. utilizar también Auth0, y si quieren hacer alguna, por ejemplo, Keycloak, ustedes lo pudieran utilizar, pero, o sea, tendrían que desplegarlo posiblemente en un servidor on-premise. O sea. Entonces, básicamente aquí Un momento, tenemos... Edri, incluso para ¿Mm? complementar, cualquier provider que utilice Open Authorization o Exacto. Auth, ¿cierto? Cualquiera. Y la segunda pregunta, creo que es lo que vas a mostrar, preguntaba ¿Mm? también Osvaldo Villagrana. Osvaldo, muchas gracias también por la pregunta. Eh, ¿Cómo se puede configurar el endpoint de la API Gateway para decirle si recibe un JSON, por ejemplo, y que la función lo reciba? Es el paso que Eudris va a mostrar a continuación, ¿cierto, Eudris? Porque teníamos la función sin seguridad inicialmente, ya le Ajá. vamos a agregar seguridad. Creo que Sí, sí. no sé si esa es la respuesta, Osvaldo. Si no, pues nos haces otra contrapregunta, Ok. pero creemos que esa es la respuesta a lo que estás preguntando. Sigue, Eudris, por favor. Ok. Bien, entonces tenemos toda esta información, yo la traje desde OTAP, o sea, no, aquí no vamos a abundar mucho de dónde sale. Sabe que cuando utilizamos un JSON Web Token necesitamos quién es como el proveedor y necesitamos también una validación. Entonces, aquí en el Remote JWKS también ponemos el endpoint de validación en este caso de Okta. Bien, entonces, toda esa, o sea, aquí donde dice la pregunta que nos hizo, probablemente, bueno, es aquí que tenemos que hacer las configuraciones, los headers que podemos utilizar y todo eso. Y también la parte de calls. Siguiendo con el ejemplo, también podemos tener un rate limit. Esto es como qué tantas peticiones yo le puedo hacer al endpoint. Y la parte del login, de hacer, si yo quiero tener algún log de las ejecuciones. Bien, entonces lo dejamos tal como estaba, solamente le estamos agregando la seguridad. Entonces, en lo que termina, yo voy a ir configurando mi cliente. Yo lo voy a ejecutar en Postman inicialmente para ver qué está funcionando. Ya terminó. Bien, entonces, miren aquí que estamos, cuando
Básicamente con Postman lo que yo hice aquí fue configurar con el generador de token, el issuer, el client ID, que me lo da Okta, client secret también, y el scope que yo había definido allá. Con eso yo consigo lo que es el asset token y le hago una petición que aquí se puede ver, quizá aquí se puede ver, cuando yo le hago la petición, yo le digo que en el header me mande el atributo que se llama authorization y le digo que del tipo bidder y aquí le envío el token que me está enviando, que me devolvió Okta. Básicamente es una forma, o sea, una forma rudimentaria pero bastante práctica utilizar Postman cuando nosotros estamos trabajando con JSON Web Token y queremos probar si está bien configurado lo que hemos hecho. Bien, entonces el otro escenario es, no vamos a utilizar Okta, sino vamos a utilizar el de Oracle. Igual tenemos que hacer inicialmente tenemos que loguearnos como administrador y agregar una aplicación. La aplicación tiene que ser del tipo móvil, o sea, tiene que ser confidential. Aquí, si yo le ponemos un nombre cualquiera, le damos next. ¿Dónde está el next? Okay. Entonces, en ese método, en este paso, donde dice cliente, aquí sí tenemos que hacer la configuración. Tenemos que decirle que sea client credential. Tenemos que decirle, ok. Bien, entonces seleccionamos el que fuera Cloud Regression. Y en este vamos a decirle quién es nuestra audiencia. Esas son informaciones que se manejan cuando estamos utilizando JSON Web Token. Pudiéramos utilizar algún scope, en este caso nosotros no necesitamos, no vamos a tener ninguno. Entonces, luego de eso, nos vamos aquí y le damos a Finish. Ya tenemos nuestra aplicación. Importante guardar el Client ID y el Client Secret, porque nosotros lo necesitamos para al momento de que vamos a ejecutar la función, el API Gateway. También tenemos que activarla. Entonces, ya activada, sí podemos volver. Vamos a crear ahora otro. Le vamos a poner el nombre con OSI. De una vez le vamos a agregar la parte de la autenticación. Vamos a decirle que es JSON Web Token, que va a ser en el header, que va a ser que vamos a poner el atributo authorization. Y en el issuer vamos a poner el de Oracle. La audiencia, toda esta información nosotros la conseguimos en el Oracle, en el Oracle Cloud. Esto básicamente es
el ID de nuestra cuenta, básicamente. Creo que es un hash que genera. Entonces, luego de eso tenemos quién va a ser nuestro validador de los JSON Web Token. Por ahí hay muchas informaciones para cada uno dependiendo el Identity Management que usted vaya a utilizar. Esa información está disponible en Internet. Hacemos lo mismo. Vamos a utilizar la misma función. Y le damos a crear. No, me faltó el endpoint. Bien, con las informaciones que yo generé, o sea, que he colectado, volvemos a Postman. Yo le digo que hice la autenticación. Aquí cambian las informaciones. Colocamos la parte de nuestro generador de token. El client ID que generó anteriormente. El client secret. Y en el scope agregamos un scope que ya vienen definidos por, en este caso, nosotros lo conseguimos en nuestra cuenta de Oracle, que es uno, se llama Security Client. Bien, y ahí tenemos la función nuevamente ejecutando. En este caso, utilizando el de Oracle. Bien, básicamente, eso mismo que nosotros hicimos desde un cliente, desde este cliente que es Postman, nosotros pudiéramos hacerlo si vamos a consumir el endpoint, el API Gateway, podemos hacerlo utilizando el cliente estándar para en este caso de JazzRS. Pudiéramos usando Jersey o Regisi o CXF. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es una petición. Lo estamos aquí haciendo de una forma rudimentaria, ya en librería para que nos permiten hacer esto mismo. La parte de generar el token, por ejemplo, como Nimbus, JWT. Entonces, yo creé un método. Básicamente, en este método, yo lo que hago, una primera petición para obtener el token. O sea, donde yo le envío el client ID, client secret, grant type y el scope. Luego que yo tengo
que yo tengo mi ID, tengo mi access token, yo se lo paso a una segunda petición donde ya yo estoy haciéndole la llamada directamente a mi endpoint del API Gateway. Entonces, es una forma, la mayoría es una forma un poquito rudimentaria, pero lo que queríamos probar el concepto de cómo lo pudiéramos hacer en Java sin entrar en utilizar librerías que tendríamos que explicar cómo funciona y todo eso. Entonces, en este caso, yo primero hago la petición, pero esa petición, o sea, y luego le paso el token. La otra forma de hacerlo es, por ejemplo, usted sabe que existen lo que se llama un request filter. En este caso, client request filter. Yo pudiera interceptar el request. Si no tiene la petición, yo llamo mi clase que me genera mi access token, que hace la petición, y se la agrego al header de la petición. O sea, el access token yo lo envío en el header de la petición. O sea, y me quedaría un poquito más limpio porque aquí no tengo que hacerlo. O sea, sí tengo que registrar el client request filter. Tengo que registrarlo en la instancia del cliente que me está haciendo la petición para luego, o sea, para que él sepa que va a interceptarle esta petición. Básicamente es cualquiera de los, si le damos a correr. Oh, ¿qué pasó aquí? Me hizo quedar mal. ¿Qué pasó ahí? Ah. Mientras Edris se busca ahí, pues aprovecho y vamos respondiendo unas preguntas porque vamos ya Okay. cortos de tiempo. Mientras si quieres ve buscando ahí, Edris. Eh, Pregunta José Vega, ¿cierto? Gracias, José, también por la pregunta. ¿Qué pasa si se pierde el client ID o el client secret? ¿Respondes, Edris, o respondo yo? Bueno, puedes responderlo tú y yo Sí, te... ok. Básicamente, las plataformas donde se generan permiten verlos. Cuando Edri decía que lo tuviéramos en cuenta era eh, que era un dato que teníamos que tener al momento de hacer la configuración, pero no eh, Exacto. tanto en Okta como en Auth0 como en Identity Cloud Manager, Identity de Oracle, Cloud Service, allá se pueden consultar, ¿cierto? Sí, No, mira, sí, por ejemplo, mira este caso de que cuando entramos directa a la aplicación donde dice información general, él me muestra el client ID y el client secret. Lo ideal es que esa información no se pierda porque, o sea, tú tienes configurado, o sea, no sé si la pregunta era, ¿qué tal si alguien me intercede y me hackea esto? Si es que tú lo olvidaste, tú lo puedes obtener directamente en la aplicación, tanto aquí como en el Oracle, como por ejemplo, yo no creé de nuevo el cliente, ya yo lo tenía creado en Okta. Miren aquí el Client ID, el Client Secret él lo tiene oculto. Entonces, lo ideal es que esa información no se pierda. Y cuando estamos creando el cliente, nosotros, mediante ya, por ejemplo, parte de seguridad, a los endpoints y nosotros pudiéramos manejar acceso, a qué cosa pudiera tener acceso, dependiendo eso lo podemos manejar utilizando el scope y, por ejemplo, en Keycloak, si utilizamos Keycloak, también él utiliza el concepto de roles. Creo que
Creo que aquí también, pero yo no lo he utilizado. Edri, Bien, yo creo que... entonces al final, ok. ¿Te falta ¿no? algo más para ir cerrando? O... No, no, ya esta es la, miran aquí, por ejemplo, la salida de la, ejecutando la misma función desde el código Java. Dejas de compartir la pantalla para hacer ya como un cierre. Quedando dos preguntas. No sé Ok. si... Algo interesante, por ejemplo, antes escúchame que, entonces, un punto interesante que no se le puede olvidar es que nosotros, por ejemplo, podemos ejecutar una función como un endpoint, pero tenemos que en nuestra cuenta tener una configuración que permita hacer eso. No me diga que se va a salir. Eso lo hacemos entramos aquí en nuestro menú, buscamos, Policies, ahí está. buscamos donde dice Policies. Entonces, ya nosotros anteriormente habíamos creado varias, pero para que nos permita ejecutar la función como un API Gateway, tenemos que configurar, tener un permiso para eso. O sea, un permiso configurado, una política, como dicen. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartir en este caso. No sé si tienen alguna inquietud. Este es el momento. De pronto, para concluir ya, es realmente no tenemos que saber mucho o, nada, o hacer mucho más o mucho trabajo si queremos trabajar con funciones, ¿cierto? En el primer esquema es llamar los métodos Java con un CDK. En el segundo esquema, con el API Gateway que presentaba Eudris, es como si estuviéramos llamando un servicio REST. O sea, no por ser función hay que hacer algo diferente. Es decir, desde nuestro punto de vista de código no es mucho lo que se altera. Eh, la invitación es a que empiecen a explorar estas tecnologías. No son realmente complejas su uso. Realmente, como lo pudieron ver, quizás es más un tema de configuración. Cómo configuro el gateway, cómo configuro la función, pero al desarrollador no le afecta. Hay una pregunta, o intentemos el segundo turno con Osvaldo Villagrana, antes ya de cerrar, Sí. Él preguntaba era que se quería mandar el post, en el post un JSON, ¿cierto? Al ser esto un RESTful, es como si estuviera llamando un servicio REST, ¿cierto? Le manda los parámetros support header, basic general, usualmente, y él te lo va a recibir allá, porque al final no es una función en sí, ¿no? O sea, es una función, pero la estamos invocando por un servicio REST. Si lo hacemos con el API, él tenía un parámetro, o sea, cuando es con el API directamente, eh, tiene un parámetro, déjame, lo busco, de la misma clase donde se invoca, donde se le manda los valores que le queramos mandar, el JSON o los textos. Yo creo que ya estamos muy cortos de tiempo. No sé, Alex, Sí, si es que estás ahí, haces un cierre, Alex, o ya cerramos nosotros, o cómo sería. la O Rolando, no pregunta, sé qué está. la ¿Vas a responder pregunta a tu es, pregunta, Audris? ¿qué? Sí, había una pregunta que si que si lo de la seguridad se podía generar de Terraform. Yo no, o sea, realmente no tengo experiencia utilizando Terraform y no sé, esa pregunta no pudiera contestarla. No sé, Rolando, o nos pasamos de tiempo, quizás no. Alex here. Sorry. Alex, sorry, maybe you don't understand Spanish. Alex, we don't? I understand, but Okay. I cannot talk. So, Do you want I close the session? yes, I will do it in English. Is it okay? Ok. Bueno, muchas gracias a todos los más de casi 40 asistentes que tuvimos en todo el tiempo por esta sesión. Creo que es la última sesión del del track de Java, de este Tour 2020. Esperemos que en los próximos años, el próximo o en el siguiente, mejoren las cosas y podamos tener nuevamente
un tour presencial. Eudri, gracias por acompañarme en esta sesión. Ok, gracias Gil, Very much. por la No sé, invitación. Okay. Great. Thank you all for attending this session. This is the last session for the day. So tomorrow we will have a new track. So you can go to the LOC website and check the agenda. Thank you guys. We appreciate your support. It was a great session. I will close the Zoom session now. Thank you. Bye.